¿Qué haces, Dharma? Esto está bien. What are you doing? Espera, voy a poner la planta. Esta es mi rima favorita, que son demasiadas las barreras, pero el envidiarnos siempre será la primera. Sé que con un tema no cambiará Venezuela, pues el problema está en los pensamientos, no en las fronteras. Estamos un poquito improvisando, ¿no? No hay guión, no hay nada planeado más que una lista de temas. Se apagó el Flavio. Se van a escuchar motos, se van a escuchar timbres, se va a escuchar se vende, se va a escuchar fierro viejo que venda, se va a escuchar... Estamos en el centro de Coyoacán, bienvenidos a esta edición especial 420 de Espiritual con Faro, previamente Faro Sac Podcast. El mundo se prepara para una guerra, hay un cambio fuerte de paradigma, un cambio de conciencia, un cambio energético, además de todos los cambios económicos y de cómo se mueve el mundo prácticamente. Creo que ese es el primer tema que quiero tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos une, nos unifica el hecho de que estamos compartiendo una realidad, es una realidad colectiva. El colectivo es muy importante. De eso no hay duda. Pero ¿qué pasa con el individuo? Por ahí hay mucho debate. Me estuve enfocando mucho en ese tema en los podcasts anteriores que hice. Si no has escuchado alguno de los podcasts anteriores, se van a convertir parte de la primera temporada de Espiritual con Faro. Te recomiendo definitivamente el que hice con Bertie Venegas Lynch. Porque el tema de la libertad es fundamental en cualquier proceso de despertar espiritual. Y si me estás escuchando, es por eso, porque nos une nuestro proceso de despertar espiritual. Está cambiando el mundo, está cambiando el orden mundial, y vamos a profundizar mucho en los próximos episodios sobre qué pedo con el nuevo orden mundial, qué pedo con el gran reseteo, qué onda con muchas agendas que definitivamente están entre el individuo y su libertad, y dentro de la libertad está la espiritualidad, o viceversa. Vamos a entrar también en todos estos temas filosóficos, políticos, que me apasionan. Y no porque me apasione la política, en realidad me da asco la política, el mundo de la política. Pero la filosofía política es algo que si todos nos interesamos en ella, nos podemos llegar a entender mejor y podemos llegar a tener una sociedad mucho más efectiva, mucho más ordenada, mucho más abundante para todos. Y por ahí va esta búsqueda de... Por ejemplo, esta frase de Terence McKenna, que es una de mis favoritas, que dice: y entonces, ¿qué tipo de seres humanos debemos ser? Porque de eso se trata, de analizar nuestro comportamiento y verdaderamente preguntarnos: ¿es óptimo? ¿Es moral? ¿Está alineado con mis valores, con mis principios, con mis creencias? Y es importante aprender a cultivar una práctica que te permite analizar, revisar, cuestionar esas creencias, esos principios, esas programaciones. Porque muchas veces, más que principios o valores, son programaciones. Y después vamos a entrar en todas estas herramientas que nos permiten modificar esas programaciones, instalar nuevas, desechar las que no nos funcionan, las que no nos sirven. Y eso me permite pasar al segundo punto: mi historia, mi transición. Te quiero platicar un poquito de lo que he estado experimentando en los últimos meses.
Lo último que publiqué en YouTube, si me estás viendo aquí en YouTube o me estás escuchando en Spotify, lo último que publicamos fue un blog de nuestra mudanza, porque de vivir en Rosarito, Baja California, decidimos regresar a vivir a la Ciudad de México después de 2, 3 años de pandemia en la cual nos salimos de la Ciudad de México. Y para no hacerte muy largo el viaje, decidimos regresar a vivir aquí oficialmente y para largo. Estamos en Coyoacán y estamos empezando un nuevo proceso. Digo estamos, me refiero a mi esposa Florencia, por aquí está atrás. Amor, saluda, di algo. Hola. ¿Por qué? Porque fue un cambio fuerte, ¿no? La mudanza. Cualquier mudanza es un cambio fuerte. Y aparte no... Como que apenas nos estábamos recuperando de la mudanza anterior, de salirnos de la Ciudad de México. Pero hubo un periodo largo de tiempo donde logré enfocarme y crear la primera temporada de Farosac Podcast. Y después de eso, empecé a investigar mucho más a fondo en lugares recónditos del internet. ¿Qué pedo con el mundo? ¿Qué pedo con la realidad física, la realidad, la sociedad? Los hilos que mueven el mundo. Los titiriteros que mueven el mundo. ¿Existen? ¿No existen? ¿Existen las sociedades secretas? ¿Existen las corporaciones y organizaciones internacionales que quieren esclavizar al individuo libre? Entonces, lo que me di cuenta es que tenía que educarme mucho. Me di cuenta que tenía que revisar fechas, tenía que revisar eventos históricos que probablemente no entendía bien, y de hecho no entendía bien. ¿Qué más? Tuve que enterarme de que suceden cosas en el mundo que te quitan el sueño. Y me quitaron el sueño. Y caí por una madriguera de conejo, como dicen, un rabbit hole bastante profundo, que no vamos a tocar ahorita, vamos a tocar en otros temas. Probablemente ya sepas de lo que estoy hablando. Y me di cuenta que verdaderamente se vienen cambios muy fuertes en el mundo y tenemos que prepararnos. Yo personalmente, por eso empecé esta transición a dedicarme y enfocarme mucho más en el tema de la espiritualidad, de la conciencia, de la libertad interior y también la libertad exterior, que desde mi punto de vista se resume en 3 libertades fundamentales: la libertad financiera, la libertad temporal, libertad de tiempo, y la geográfica. Que tu estilo de vida o los compromisos que haces en tu vida no estén atados a que alguien te diga que tienes que estar en un lugar determinado o en un tiempo determinado a la fuerza. Al mismo tiempo, la libertad financiera es lo que te permite tener las otras 2 libertades: que seas dueño de tu tiempo y que seas dueño de tu espacio y de en dónde puedes estar en determinado momento, ¿no? El otro día estábamos viendo una película argentina sobre el corralito, así se dice, el corralito, y me pregunté, ¿qué pasa si vuelve a pasar algo así? ¿Qué pasa si en un país en específico se clausuran los bancos, no puedes acceder a tu dinero? ¿Qué pasa si ese mismo país también te prohíbe utilizar monedas digitales descentralizadas, por ejemplo, para tener un poco de más opciones además de la única moneda que se utiliza en tu país, que está controlada por un grupo específico de personas y un banco centralizado
que en muchos países, en muchos casos, en la mayoría, hace lo que quiere. Y en el caso específico del dólar, por ejemplo, nos salimos del patrón oro y el dinero ya simplemente es deuda, simplemente es un registro de números digitales, al cual nosotros le damos valor al apoyar que esa burbuja económica exista. Y al decir burbuja no implica que sea negativo necesariamente. Entonces, ese tema es importante, va a ser un tema, es un tema que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver con tu libertad en el mundo. Y resulta que hay un grupo de personas, que no vamos a entrar en detalle, pero en grandes rasgos podemos identificar al Foro Económico Mundial como uno de los grandes líderes de este plan. Aunque intuyo de ciertas investigaciones, podcasts, videos, foros a los cuales he entrado, que este tipo de organizaciones o personas como Klaus Schwab, que es el líder del Foro Económico Mundial, que por cierto es un autolíder porque nadie lo eligió democráticamente, no sabemos exactamente cómo resulta que es el líder de una de las organizaciones más influyentes del mundo, pero probablemente sea una especie de prestanombres y prestacaras simplemente. Hay una red muy compleja de fuerzas que mueven el mundo de manera anónima. Si tú te pones a revisar las listas Forbes de los hombres más ricos del mundo en los últimos 20 años, muchos nombres no aparecen, muchas familias hasta pagan por su anonimato en cuanto a qué tan influyentes son. Y luego llegas a Roma y a los jesuitas y se pone bastante complicado el tema. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es importante no perderse en todo el trip de quiénes son los titiriteros del mundo. Es una búsqueda suicida, para muchas personas es una búsqueda suicida. Tal vez no en el sentido estricto de la palabra literal, pero sí en cuanto a tu proyecto, tu plataforma, tu canal, la censura de las redes sociales está muy fuerte y yo lo he experimentado con creadores de contenido, buscadores de verdad, periodistas independientes que tienen sus canales, que yo los sigo regularmente, por así decirlo. Debería decir irregularmente, como que de repente me acuerdo y digo, ¿qué estará haciendo Mouthy Buddha? Y me meto a ver videos de Mouthy Buddha a ver si ya volvió a publicar. Pero Mouthy Buddha llegó a tener cientos de miles de seguidores en YouTube y le cerraron la cuenta porque estaba destapando la cloaca. Entonces, eso por un lado. No me quiero cuidar de la censura en este canal, no quiero autocensurarme porque estoy usando plataformas populares, estoy usando Instagram, estoy usando YouTube, Spotify, y son las plataformas en las que más censura hay. Simplemente podría estar publicando en BitChute, en Rockfin, en Rumble, pero la idea es llegar a el mayor número de personas, porque no soy yo personalmente, Faro, el que quiere llegar a gente. Yo, como persona, como artista, por eso separé también el nombre del podcast, porque me quiero enfocar en mi arte visual y quiero lograr vender arte único, original, edición limitada. Por otro lado, con este proyecto de Espiritual con Faro, quiero verdaderamente hacer una comunidad
de personas que nos interesa, primero que nada, alinear nuestra vida con todos estos principios, valores y con la filosofía espiritual. Y por otro lado, pertenecer al cambio. Creo que eso es algo que estoy buscando yo, tal vez de manera egoísta. Por ahí dicen que no hay acción que no sea egoísta. Y es un debate que tuve hace poco con un amigo. Es muy fácil defender esa postura, pero no estoy completamente convencido. Creo que hay actos completos en sí mismos, actos dármicos que no generan karma, que no generan consecuencias adicionales, porque es un acto completamente desinteresado y también analizado y consciente, que no genera ondas de negatividad y de consecuencia. Creo que eso existe y creo que es importante aspirar a poder vivir en nuestra vida sin generar sufrimiento adicional del sufrimiento que ya es parte del sentir, de la experiencia del presente. Entonces, se vienen varios eventos. Se viene el lanzamiento de nuestra página web, espiritualconfaro.com. Todavía no está lista, pero en 3 semanas aproximadamente voy a hacer el lanzamiento de la página con algunas sorpresas, un giveaway que estoy planeando. Por otro lado, estoy anunciando oficialmente en esta edición especial de Espiritual con Faro 4/20/2023, que el 26 de septiembre de 2026 vamos a hacer un evento que estamos llamando un banquete cósmico. Evento 2026, un banquete cósmico. La idea es reunirnos en la Ciudad de México para asistir el cambio de la conciencia colectiva, para generar conciencia sobre la ufología, sobre qué está pasando actualmente con el mundo de los aliens. ¿Existen los aliens? ¿No existen los aliens? ¿Existen pero no nos han visitado? Sí existen, pero y aparte ya nos visitaron y se fueron o se quedaron. ¿Existen aquí temporalmente? ¿Hay aliens viviendo entre nosotros? No sé, ¿tú sabes? Yo intuyo, presiento ciertas cosas que no voy a hablar ahorita del tema. Luego hacemos un video sobre aliens. Pero ya, hasta ahí el tema de aliens. Me estoy saliendo de contexto. Pero estábamos anunciando el evento 2026. Te invito al evento 2026 en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2026. Si quieres formar parte de un grupo de personas que se van a reunir para reír, para disfrutar del día, para unirse en una comunión sagrada, en presente, con música, con comida, con eventos, con sorpresas y más que nada también para hacer comunidad. Habrán otros eventos antes, pero este es el evento que desde ahorita nos estamos alineando con ese evento, porque lo que sí es que estamos viviendo un periodo de transición en el cual se está revelando la verdad periódicamente. Hay un plan cósmico intergaláctico para revelar la verdad gradualmente, como un dimmer que tú prendes poco a poco. ¿Para qué? Para evitar el caos de los cambios de paradigma dramáticos. Los cambios de paradigma dramáticos generan crisis. Y las crisis no son buenas para el progreso de la especie y de la sociedad. Debería decir para el progreso
a largo plazo de la especie y la sociedad. ¿Por qué? Porque las crisis son muy buenas para el financiamiento de ciertas personas que lucran de las crisis, que muchas de estas crisis han sido planeadas por detrás de las cortinas, detrás del telón del teatro. Planean las crisis, se viene la crisis, culpan a algo, a una idea de la crisis, y te inculcan el terror, te hacen un inception de el miedo a la muerte. Y entonces llegamos a qué pedo con la muerte. En cualquier plática de espiritualidad tiene que estar presente el tema de la mortalidad. En cualquier plática sobre la importancia del momento presente, tiene que estar presente la importancia de la mortalidad. Y en mi actual investigación, en mi actual profundización, que de hecho te platicaba que después de la pandemia me puse a investigar muchas cosas, decidí no vacunarme, decidí defender mis verdades con mis familiares, con mis amigos, decidí dejar de esconder lo que yo creía que estaba pasando. Decidí volverme también muy riguroso con cuáles eran los pedazos de información que yo estaba aceptando como verdad y por qué. Y sigo en ese proceso, sigo tratando de ser muy riguroso con qué es lo que aceptamos como verdad. Y muy riguroso con el tema de que la verdad existe. Y que hay un grupo de gente y muchas personas que han caído en el engaño de estas personas que creen que el mundo es completamente relativo, que creen que no hay leyes universales, que creen que la verdad no existe. El mundo, el mismo mundo de la espiritualidad, está inundado de personas que te dicen que tú puedes mover la realidad a tu antojo. Hasta cierto punto eso es verdad. Eso le ayuda a muchas personas porque te empodera y te saca de otro engaño en el cual estabas metido. Y tal vez engaño es muy fuerte porque tiene una connotación negativa en la cual puedes caer en una victimización, en la cual te regañas a ti mismo por haber caído en un engaño. En realidad es una programación y al cerebro le encanta ser programado. A la mente le encanta la ilusión, caer en una ilusión, creerse algo. Y la realidad es que si tienes que creer en algo, probablemente no sea verdad. Las verdades se sienten con fuerza, con peso, son contundentes. Y eso me lleva al siguiente paso. ¿Cómo vamos? ¿Sigo grabando? Eso nos lleva... Vamos bien, listo para cerrar a la hora. Mamá, se paró. Voy a retomar. Entonces, el mundo se está preparando para una guerra. Hay un cambio de paradigma muy fuerte, un cambio práctico de cómo funcionan las cosas en el mundo y también un cambio energético que nos está afectando a todos de una manera muy sutil, que las personas más sensibles sienten más y las personas menos sensibles dentro de la escala de sensibilidad ni siquiera se están dando cuenta del cambio. Pero no te preocupes, para eso estamos aquí, para generar conciencia, para profundizar y echarnos clavados de entendimiento, porque entre mejor entendamos el cambio, mejor lo podemos platicar a nuestros familiares y amigos y podemos utilizar palabras más sencillas, podemos utilizar historias, podemos utilizar analogías que vuelven el proceso de comunicación y de simplificación de la información compleja muchísimo más efectivo. Entonces, para eso llego al quinto punto de que me quiero volver un canal. No quiero hacer absolutamente nada en mi vida que no esté alineado con simplemente conectarme con el sentir de la experiencia del presente, con mi intuición, con mi claridad mental de quién soy
de dónde vengo y a dónde quiero ir. Y que no sea necesariamente yo el que te esté hablando a ti. Y que no seas necesariamente tú el que me está escuchando a mí, sino nuestras almas, nuestra conciencia, nuestra intuición, nuestra memoria profunda. Esa memoria que probablemente sobreviva de vida en vida. Entraremos en temas sobre la reencarnación, entraremos en temas sobre qué realmente es la conciencia. Definitivamente vamos a entrar en esos temas. El otro día estaba viendo un documento de la CIA, documento desaclificado, y creo que esos güeyes hicieron un mapa bastante chingón de qué pedo con la conciencia, con la mente universal y con cómo nuestra mente se relaciona con la mente universal, porque no hay diferencia. Hay una diferencia perceptual de que no somos la mente universal, de que tenemos una mente propia, ideas propias. Y ahí llegamos también a que vamos a hablar mucho del ego. Parte de la primera temporada fue hablar bastante del ego, porque es uno de los temas de partida en donde si los fundamentos de tu teoría y de tu filosofada, tus trips sobre el ego, por ahí si no estás entendiendo bien cómo funciona la cosa, te vuelves a topar con pared, te tropiezas una y otra vez. Y muchas de estas enseñanzas no se enseñan, se aprenden con la experiencia. Y lo que se aprende con la experiencia no se aprende nada más con una experiencia. A veces tienes que tener varias experiencias y cagarla una y otra vez para verdaderamente entender y a partir de ese entendimiento cambiar. Porque muchas veces queremos cambiar solamente porque tenemos ganas de cambiar, pero no esa luz, esa información etérea no se ha materializado lo suficiente, como esta frase de que te cae el 20, cuando la información no nada más la tienes en la punta de la lengua o como una idea que a veces piensas en ella de vez en cuando, sino que es algo que ya lo tienes tan madurado que el cambio, el reflejo material simplemente se da orgánicamente, no lo tienes que forzar. Y creo que en cualquier proceso de despertar espiritual no hay que forzar. Hay que aprender a ser pacientes, analizar muy bien. Por eso, a la mayoría de las personas a las que me preguntan sobre la meditación es otro gran tema que vamos a estar analizando a fondo, que es también uno de los temas pilares de la primera temporada, por si te quieres echar el clavado. Es que si vas a hacer un ejercicio de meditación, para empezar, la meditación no es hacer algo. Por eso se le debe de decir ejercicio de meditación a cualquier ejercicio meditativo que quieras hacer. Pero si vas a hacer algún ejercicio de meditación, el mejor que puedes hacer es sentarte con una pluma y papel, cerrar los ojos y esperar a engancharte con cualquier pensamiento. Si piensas que no te vas a enganchar con un pensamiento, mucha suerte. Si cierras los ojos, estás en un lugar tranquilo y tropical, te vas a enganchar con un pensamiento y el pensamiento probablemente con el cual necesitas engancharte se va a presentar ante ti. Y ahí es donde yo te recomendaría que te pongas a escribir, porque, regresando al punto anterior, cuando eres más riguroso con tu claridad mental, con cuáles son las cosas que estás creyendo, que estás aceptando simplemente,
¿Cuáles son los programas, los hábitos que estás repitiendo inconscientemente? ¿Cuáles son las actividades que, a pesar de que sabes que ya no debes ejecutar, sigues ejecutando? Y ahí es donde te das cuenta de cuál es el principal tema en tu vida. Hay tantos temas, la espiritualidad no se puede reducir a un solo tema. Por eso también hay que aceptar el hecho de que es una incongruencia o es un paradigma que hayan podcasts de espiritualidad, porque cualquier tema es espiritual. No hay personas más espirituales que otras. Todas las personas somos igual de espirituales. Y todas las personas somos espirituales. No hay, yo soy espiritual, tú no eres espiritual. Esas son trampas del ego. Y eso me lleva a uno de los últimos temas, que tiene que ver con las trampas del ego, porque mi tema es la constancia, la excelencia. En este punto de mi vida, ese es mi tema, te lo comparto. Para empezar, retomando con uno de los temas que te compartía al principio de cagarla en público, me gusta mucho la idea de la transparencia radical, de que no haya ningún filtro, ninguna máscara, ninguna apariencia, de tratar de quitar el ego de la ecuación para que el inconsciente colectivo o la conciencia universal, o el nombre que le quieras poner a la etiqueta de lo que por definición no puede tener etiqueta, se exprese a través de mí. Y resulta que este podcast, este canal de YouTube, mi marca personal son un negocio. Y resulta que cuando empiezas un negocio te conviertes en un emprendedor. Y resulta que el mundo del emprendimiento está lleno de toxicidad, cultura de la chinga, el famoso hustle, ¿no? No quiero tocar ese tema en este momento, pero lo que sí te quiero decir es que voy a aplicar una metodología completamente abierta al crecimiento de este podcast y lo voy a estar compartiendo en el Patreon. Entonces, si te interesa todo ese pedo, cáele al Patreon, porque ahí es donde voy a estar abiertamente haciendo actualizaciones de dónde voy. Ahorita que termine este podcast voy a hacer una actualización en el Patreon, justo platicando más a fondo qué pedo con el lanzamiento, qué se viene, qué estoy haciendo, cómo planeo conseguir patrocinadores, cómo planeo contactar a nuestros invitados, porque estoy muy emocionado de que van a venir a platicar con nosotros muchas personas que tienen una perspectiva increíble sobre el mundo, que nos pueden acortar el proceso del despertar, de la sanación, de la transformación, del entendimiento, simplemente de escuchar su sabiduría. Y creo que la sabiduría es algo muy importante de diferenciar con... ¿Cómo vamos? De diferenciar con el conocimiento. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. Pero es muy importante tratar de pasar del conocimiento a la sabiduría. Es una línea delgada, son dos palabras que se encuentran mucho, que tienen muchos puntos en común y muchos conceptos en común, pero algo de lo que voy a intentar mantener en cada una de las conversaciones que voy a tener con los invitados es, por un lado, tratar de ser muy objetivo con la información que se presenta. Es decir, si me vas a dar un dato, yo quiero saber si ese dato es factual o no, es verdad o no. Por eso voy a tener una pantalla aquí atrás, voy a tener
la computadora con conexión para poder buscar, para poder asistir la conversación con información adicional. Y por otro lado, trascender esa fijación en el conocimiento factual, porque no todo lo que podemos saber se puede comprobar. Y porque no se puede comprobar no quiere decir que no sea real, que no sea verdad. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la sabiduría que no podemos comprobar y que definitivamente son verdad y que necesitamos, que nuestras almas están hambrientas de sabiduría. Y creo que hoy más que nunca la cultura está en un punto de quiebre, en donde necesitamos un ancla, y esa ancla tiene que ser la verdad. Esa ancla tiene que ser la sabiduría en común. No, la sabiduría no es algo, no es un fenómeno individual. Por eso es sabiduría, porque trasciende los idiomas, trasciende las culturas, trasciende el tiempo. La sabiduría más pura es rescatada de registros muy antiguos. Y por eso se crean los registros. Por eso esto es un registro, ¿no? Para que de alguna manera esa conciencia sobreviva, se continúe propagando. Y creo que es buen momento para cerrar con el último punto, que mi nueva meta va a ser publicar diario, en YouTube, en Spotify. Los principales canales del podcast en donde vas a poder ver el contenido completo van a ser YouTube y Spotify, o en donde te guste escuchar podcast, de cualquier plataforma de podcast, iTunes, Google, etc. Y por otro lado voy a estar enfocándome en lo que para mí serían plataformas secundarias como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. No sé si TikTok, Twitter, en fin, para publicar fragmentitos y para estar publicando cosas que probablemente sean más como de detrás de cámaras. Por si te interesa todo eso, estoy enfocándome todos los días en avanzar en mi transición de trabajar para mis clientes y de vender mi tiempo y mis habilidades por dinero, a simplemente crear y poder tener la bendición de dedicarme a hacer arte, a hacer esto, a profundizar en mis búsquedas de la verdad, del entendimiento de cómo funciona nuestra sociedad. Y para eso tengo que, definitivamente, enfocar absolutamente toda mi atención, toda mi inteligencia y todo mi esfuerzo en esa transición. Y la voy a estar compartiendo contigo todos los días. Y eso es todo. Me voy a terminar de fumar esta bachita. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya acabé. Nos vemos mañana. ¿Cómo me salió? ¿Bien? Bien. ¿Ya acabaste tú? De revisar mi SC.